Hermanos, vamos a compartir el testimonio de una persona que era incrédula y rebelde, pero al fin llegó a la conversión. Para entender bien la conversión de esta persona, tenemos que hacer un pequeño enfoque donde se nos dice: para entender bien, nos dice ella, mi conversión, es necesario que primero hable un poco acerca de mi carácter, dice ella. Siempre he sido una persona muy científica, muy empírica y muy racional. Soy licenciada en ciencias químicas. Desde temprana edad andaba intrigada en temas científicos. En la adolescencia mi corazón empezó a ponerse rebelde, idealista, libertario, y negué por completo la existencia de Dios, también la divina presencia de Cristo, y hasta llegué a dudar de su existencia real. Asimismo, y aunque estuve en colegios de monjas, me dejé llevar por las leyendas negras en torno a la iglesia, hasta el punto que me molestaba todo lo relacionado con ella, como los curas, las monjas, el Papa, la Virgen. Pero ojo, aunque renegué de Dios y de la iglesia, admiraba el mensaje de amor al prójimo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Tratar a los demás como a mí me gustaría que me trataran, pues además lo encontraba en consonancia con mi propia conciencia. Así que recorté el Evangelio de manera que me quedé solo con las partes que hablaban explícitamente del amor al prójimo. Y así, con este tijeretazo que di, me desentendí por completo de todas las partes del resto del Evangelio que se referían explícitamente al amor de Dios por nosotros y por el prójimo. Aún sabiendo por las clases de religión que nos daban en esa época que era el primer mandamiento, aún así renegaba. Este evangelio recortado fue lo único que admití del cristianismo, queridos hermanos, dice ella. Resumiendo, yo no necesitaba a Dios ni a la iglesia. Mi guía era mi propia conciencia, que me dictaba amar al prójimo. Para entender bien mi conversión, dice ella, es también necesario que hable de la figura de mi madre. Solo diré de ella que amaba mucho a Dios y al prójimo. Pero ojo, no siempre fue así ella. Es decir, que ella también tuvo su conversión. La transformación de mi madre revolucionó a mi familia. Pasamos de tener en casa a un demonio a tener en casa a un ángel. Milagro alucinante e increíble que tuvimos la gran suerte de disfrutar en primera fila, lógicamente. Esta transformación de mi madre, junto con una serie de extrañas casualidades, como unas sorprendentes coincidencias que llamaron mi atención, me hicieron reaccionar y allí admití finalmente: Dios sí que existe. Y también que Jesús es Dios hombre. Aclaración, queridos hermanos. Aunque admití la divinidad de Cristo, lo hice con muchas reservas, pues seguía resistiéndome a creer en la veracidad de sus milagros, en su resurrección y en parte de su mensaje. Así que empecé a congeniar con mi madre, pues ciertamente había similitudes entre nosotras. Mi madre, queridos hermanos, amaba a Dios. Yo creía en la existencia de Dios. Mi madre amaba al prójimo. Yo anhelaba amar al prójimo. Desde que admití la existencia de Dios y siempre de la mano de mi madre, empecé lentamente a entablar una relación con Dios y reconocerlo también como Padre. De vez en cuando oraba en forma de oración de acción de gracias y oración de petición. Es clave que destaque que esta relación, por mi parte, era una relación nada amorosa, queridos hermanos, pues yo nunca contemplé en mis planes el amarle. Una cosa era admitir su existencia y mantener cierta relación con él, y otra muy distinta, pasar por el aro de tener que amarle.
pues esto ya era algo superior a mí. Como diría, demasiada humillación, pensaba yo en esa época. La simple idea la rechazaba de tajo. Hacia la figura de Jesucristo sentía exactamente el mismo tipo de rechazo. Lo consideraba un maestro y no alguien a quien amar. Así que con estos materiales fui caminando y seguí construyendo mi vida y así pasaron más de 10 años, queridos hermanos. Cuando llegó la tormenta, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de pulmón e hígado que le empezó a devorar el cuerpo terriblemente. No puedo describir con palabras el dolor que sentía mi alma ante esta situación. Digamos que alcancé el máximo de dolor que un ser humano puede llegar a sentir. La última vez que la vi con vida, una semana antes de su muerte, entré en su habitación llorando, con el alma absolutamente deshecha. Por la expresión en la cara de mi madre noté enseguida, queridos hermanos, que estaba contrariada por verme como yo estaba sufriendo así. Me miró con gesto serio, como cuando ella se ponía o se preparaba cuando me tenía que regañar. Y con una voz que apenas le salía del cuerpo, me dijo, ordenándome, pídeselo a Dios. Hija, hazlo. Recuerdo que yo no pude ni contestar y pensé para mis adentros, ¿pedirle qué? ¿Acaso tengo que pedirle dejarte de querer? Ella falleció la mañana del 24, en la madrugada del 24 de diciembre. Yo ya llevaba meses en actitud de reproche y de enfado con Dios. Empecé viviendo en las ruinas, con mucho dolor. Tiré pa'lante sin mi madre y sin Dios. Empezaba a vivir en las ruinas sin intención de mudarme. Pasados 2 años de la muerte de mi madre y con la ayuda de la llegada al mundo de una nueva hijita, la herida de mi alma empezó a cicatrizar. A pesar de ello, yo insistía en mi enfado con Dios. A los 3 años y medio de el haber mi madre desvivido, ya la ruina era total. Mis fuerzas para cumplir mi anhelo de amar al prójimo estaban muy, pero muy disminuidas, raquíticas totalmente. Mi corazón se había convertido en un hervidero de egoísmo, envidia, rencores, odios y demás maldades. Yo estaba muy mal. Mi vida había perdido sentido. No me gustaba mi corazón, cada día más empobrecido para amar. No soportaba la idea de tener un corazón tan seco. Por este tiempo, queridos hermanos, me pasó algo que considero importante contar. Mi marido y yo habíamos estado almorzando con un matrimonio amigo y después de comer, mi amiga y yo fuimos a dar un paseo por el campo. Como llevábamos tiempo sin vernos y era una de mis mejores amigas, yo le abrí mi corazón. La puse al día con respecto a mi estado con Dios. Entre las dos llegamos a la conclusión de que yo tenía que empezar a orar para pedirle a Dios que solucionara aquella situación de enfado, pues además recordé que era la última voluntad de mi madre. Y así lo hice. Empecé a hacer una torpe oración diaria, sobre todo por obediencia a mi madre, aunque también porque empezaba a sospechar que el raquitismo de mi corazón provenía de mi enfado con él. Así que estuve unas 3 semanas haciendo una torpe oración, donde le pedía, muchas veces llegué a decirle solamente buenos días, Padre. Por aquel entonces llegó a mis oídos la noticia de que iban a celebrar en la parroquia unas charlas sobre el Evangelio para el fin de semana. Yo también tenía interés por ir, así que lo organicé todo para poder asistir a dichas charlas. Durante las charlas experimenté una mezcla de enfado, de confusión y de envidia, queridos hermanos. Desagradable envidia. Allí vi personas que tenían algo que las hacía felices, algo que claramente yo no entendía y que yo no tenía.
y por eso se desencadenó en mí esa envidia por ellos. Aquel domingo, ya finalizadas las charlas, volví a mi casa y retomé mi rutina. Recuerdo que mientras fregaba los platos de la cena, resonaba en mi cabeza 3 palabras de ese retiro. Se me habían grabado en el cerebro, pues fueron insistentemente repetidas por una de las ponentes. Estas palabras eran: el Evangelio es amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y al prójimo, amar a Dios y al prójimo. Resonando en mi cabeza, me fui a dormir. Los 3 días siguientes tuve mucha confusión y mucha lucha por encontrar. No sabía qué, pero yo buscaba algo. Las palabras seguían resonando. Finalmente, el jueves 28, mientras preparaba el almuerzo para mis niños, toqué fondo, queridos hermanos. Me paré en seco y me dije: ya sé, lo que tengo que hacer es amar a Dios. ¿Pero cómo? Si ni siquiera deseo hacerlo. Si al menos tuviera sed. Entonces pensé: tal vez la sed me obligue a beber de esa agua hacia la cual me resisto. Yo ya no veía otra salida y entonces levanté mis ojos al cielo y le pedí: Padre, dame sed de ti. Hermanos, era la primera vez en mi vida que yo le pedía algo así. Acto seguida cogí el Evangelio, que lo guardaba en un cajón de la cocina, pero esta vez y por primera vez en mi vida lo cogí de forma diferente. Cogí la Biblia entera, sin recortes y con la absoluta certeza de que entre mis manos sostenía la clave para encontrar lo que estaba buscando. Entonces abrí el Evangelio y leí Mateo 22, 37, 38 y me decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Uy, queridos hermanos, de pronto empecé a sentir un dolor y un arrepentimiento tremendos, porque nunca había tenido la más mínima intención de hacer esto, amar a Dios, y mucho menos a la manera que Jesús mandaba, hacerlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Me reconocí terca, insolente, ingrata, rebelde, y ya sin poder contener las lágrimas por el dolor, busqué nuevamente en el Evangelio y encontré otra cita, queridos hermanos, Lucas 15, 21, que me decía: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y llorando, llorando y llorando a mares, repetí 1000 veces estas palabras, pues eran las únicas que daban algo de consuelo al dolor de mi alma. Sin embargo, a pesar del dolor y en medio de sollozos, empecé a sentir por primera vez en mi vida una paz, como no la había sentido nunca antes, jamás de los jamases. Era una sensación nueva para mí. Por fin en paz con Dios. ¿Es posible que me esté pasando esto a mí?, me pregunté. Al cabo de un buen rato, ya me había tranquilizado, me dirigí nuevamente al Evangelio. Aún quedaba algo importante por hacer. Y encontré Lucas 14, 26, que me decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, queridos hermanos, allí tomé conciencia de un paquete grande y pesado con el que había estado cargando durante tantos años. Un amor por mi madre mal entendido. Llevaba 4 años en ese amor mal entendido hacia mi madre. Supe que era obligatorio soltar ese lastre para pasar por la estrecha puerta. Así que, aunque resistiéndome a hacerlo, y no sé ni cómo, pero lo solté. Y entonces me sentí extrañamente liberada y fácilmente entré. Nota, con el tiempo he aprendido y comprendido el significado de la orden que mi madre me dio en su lecho de muerte, cuando me dijo la frase completa:
Pídele a Dios amarle a Él más de lo que me amas a mí. Ella me quería de verdad. Quiero aclarar que soltar este lastre es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Tuve que recurrir a todas mis fuerzas para lograrlo y aún así tengo la certeza de que ni todas mis fuerzas hubiesen sido suficientes si Dios mismo no me hubiese estado impulsando en este esfuerzo, queridos hermanos. Así que coloqué a Dios, mi recién entrenado amor, en el lugar más privilegiado de mi corazón, que hasta aquel entonces estuvo ocupado por mi madre. Y curiosamente, y aunque resulte paradójico, desde que hice esto, quiero a mi madre todavía más que antes y cada día la quiero más. Por la tarde, y ya sintiéndome bastante perdonada por el Padre, decidí, queridos hermanos, cosa extraña en mí, ir a confesarme a la iglesia. Aunque me sentía perdonada, sentí la necesidad de hacerlo oficialmente, pues para mi sorpresa, esta reconciliación con Dios trajo consigo la reconciliación también con la iglesia. Me encantó confesarme, no lo hacía desde que me casé y porque me obligaron, solamente así lo hice. Y desde ese día empecé a ir a misa todos los domingos y después con mayor frecuencia todos los días. Ir a misa era un verdadero disfrute para mí. Me sentí renacida, feliz, pues sentí tener por fin lo que en verdad llevaba toda la vida buscando, toda la vida soñando. Mi deseo de amar al prójimo renació con una fuerza nueva. Deseaba darle al Padre todo el amor que durante toda mi vida le había estado negando. Corresponder al amor que Él siempre me ha tenido. Quería amarle con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ir a misa, cantarle, orar, pero sobre todo darle su delicia, cumplir su mandamiento de amar al prójimo. Pero ahora, queridos hermanos, ya no solo desde mis fuerzas, sino con su gracia y para agradarle, para servirle, para su gloria. Ahora abrazo el Evangelio completo, hermanos. Amo a Dios, deseo amarle cada día más y le doy gracias por ello. Con cada latido de mi corazón, del amor por Él, brota la gracia, la motivación, el impulso para cumplir su mandamiento de amor. Él ha limpiado y transformado mi corazón en un corazón obediente y amoroso. Obedecer su mandamiento es la bendita obligación por la que me esfuerzo y me gozo cada día. Y su gracia en mí, la sobrecogedora maravilla que hace en mi corazón, que me hace vivir. Por eso, Señor, gracias, Padre. Te doy gracias. Aleluya, amén. Qué testimonio más hermoso, ¿cierto, queridos hermanos? ¿Cuántos hemos sentido en algún momento o hemos tenido una situación parecida? Vamos a ponernos en las manos del Señor diciendo, Señor, ayúdanos a poder ser también nosotros testimonio abriendo nuestro corazón. Amén.